vamos a ver algo relacionado con los formatos de archivos, sobre todo aquellos que son de especial interés para la hidrología, aunque estos se basan en estándares que pueden encontrarse en muchos otros sectores o ámbitos de actividad. Bien, lo primero que hay que tener muy en cuenta es que en ocasiones podemos tener exactamente la misma información, pero con diferentes aspectos y almacenados de diferente modo. Si nos fijamos en esta ventana, tenemos una tabla en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Es cómodo consultarla de este modo, más probablemente que en estos otros. Este de aquí tiene exactamente la misma información que este. Este está en un formato XLSX, propio de estos libros, y este está almacenado en un formato CSV, que es un formato de texto. Se puede consultar con el bloc de notas o con otra utilidad como el Notepad++, por ejemplo, que es el caso de este gráfico. Y sin embargo, con ese mismo formato de almacenamiento, si lo consultamos con otra herramienta como el bloc de notas, pues no tiene exactamente el mismo aspecto. Bien, pero los tres tienen la misma información. HTML. Bueno, esto es algo más que un formato, porque en realidad HTML es un lenguaje. Este es el que se usa para implementar páginas web. Viendo la variación que hay de unas a otras, pues podemos imaginar que es un lenguaje que tiene una gran capacidad descriptiva. Se almacenan en formato texto, pero con una determinada sintaxis. Si lo vemos con un editor como el Notepad++, pues tendrá un aspecto como este. Sin embargo, si lo abrimos con un explorador de Internet, tendrá este otro aspecto. Es una tabla similar a las que vimos en la diapositiva anterior. Y aún se puede dar un paso más, porque los exploradores interpretan el HTML y también otros archivos que le acompañan, como los que se denominan CSS, que incluyen ya lo que se llaman estilos. De tal modo que esa tabla pasaría a imprimirse, a poderse visualizar como lo vemos aquí, sin más que definir una serie de reglas en esos archivos de estilos. Aquí vamos a tener un conjunto de formatos de archivos que de un modo u otro se han convertido en estándares. Algunos porque fueron propuestos así desde el principio, como el HTML, y otros porque se han convertido en estándares de hecho, aunque surgieron relacionados con una aplicación, al final pues son usados por múltiples aplicaciones y pues eso, se han convertido en estándar. Pero previo a esto vamos a reflexionar sobre un par de cuestiones. Unos que generalmente diferenciamos entre archivos de texto y binarios. Los archivos de texto ya hemos ido viendo en qué consisten y son aquellos que podemos visualizar su contenido pues con herramientas generales como el bloc de notas, el Notepad++ y muchas otras que hay similares. Sin embargo, los binarios ya no atienden a un determinado tipo de codificación y pues en ocasiones si uno no tiene la información de cómo está almacenada la información en ellos, pues puede ser realmente difícil llegar a manejarlos. Y harían falta pues programas especiales que lo traduzcan de algún modo su contenido a otro que podamos consultar, visualizar de alguna manera.
La otra cuestión es que sean autoexplicativos. Ahora, más que nunca, los archivos de texto pues, se han ido convirtiendo en autoexplicativos, porque de algún modo u otro nos informan del contenido de la información que hay y por lo general no necesitan una documentación complementaria. Esto es deseable en la mayor parte de los formatos. Bien, algunos ejemplos. Los XML son como una extensión del HTML que vimos anteriormente y se han convertido también en una forma de almacenar información pues, muy extendida en ámbitos de actividad muy diversos. En la hidrología se han aplicado y se han hecho adaptaciones o se han hecho unas especificaciones concretas sobre cómo almacenar información relacionada con el agua, como es el WaterML, con las aguas subterráneas o para almacenar series temporales. Luego, pues tenemos archivos de texto convencionales, como los textos separados por comas, los CSVs, que son muy usados para almacenar información sencilla en forma de tablas, por ejemplo. Los archivos XLS o los más recientes, que son los XLSX, se han convertido también en estándares para almacenar información como la que se maneja en libros, en hojas de cálculo. Es muy cómodo manejar tablas en esos formatos. Después, para información geográfica, pues hay, sobre todo para la vectorial, se han impuesto dos formatos. Uno es el SAPE, que está asociado a las aplicaciones de Esri, antiguamente ArcInfo, ArcView, más recientemente con ArcGIS. Y ahora mismo es un formato que está documentado de forma pública. Cualquiera puede averiguar cómo se organiza la información en ese tipo de archivos. Los archivos KML, que los vemos asociados a las aplicaciones de Google, como son Google Maps y Google Earth, son casos singulares de los XML, pero para almacenar información geográfica. Estos archivos están documentados y podemos averiguar cómo se almacena la información geográfica dentro de estos archivos. El KMZ es el KML, solo que comprimido en formato zip. Eso es un tema que no he incluido en esta diapositiva y en estas otras diapositivas en esta parte, pero hay otros tipos de formato que tienen una orientación general que lo único que persiguen es que información almacenada en cualquier otro archivo pues se transforma de tal modo que se comprimen con el objetivo que ocupen menos espacio de almacenamiento. Ese tipo de archivos pues pueden ser zip, es uno de los ejemplos más extendidos, aunque tenemos otros formatos como RAR, etc. El formato de archivo comprimido tiene asociado un determinado algoritmo de compresión, pero eso es un tema muy especializado y en principio ahora nos vamos a centrar solamente en las cuestiones que tienen que ver sobre cómo almacenar información en sistemas de archivos. Para la información geográfica en formato matricial o raster, pues tenemos desde los archivos muy sencillos, que son archivos de texto, los puntos ASC. Hay en formato de GIS-GRASS, hay otro de ArcGIS. Pero también tenemos otros con un nivel de complejidad mayor que pueden almacenar mucha más información de forma más completa, como son los GeoTIFF. Estos, aunque no son realmente archivos públicos, o sea, tienen un formato que responde, digamos, a unos derechos de autor, pues se han convertido en estándares. De hecho,
En el mundo de la meteorología, pues se han extendido estándares como los script, por ejemplo. En las aplicaciones hidrológicas, a menudo hay que usarlos porque los modelos numéricos de predicción del tiempo con frecuencia generan resultados en este formato. Se ha convertido en un estándar. Bien, basándose en el estándar XML, que es un lenguaje, una forma de organizar la información con una determinada sintaxis dentro de un archivo de texto, pues no solamente se han encontrado propuestas para que sean asumidas por una comunidad, como es el caso WaterML en el mundo de la hidrología. A veces, pues aprovechando ese estándar, pues alguna institución pues ha definido unas especificaciones de tal modo que esa información hidrológica, como es el ejemplo que vemos aquí, pues está almacenada de una forma pues muy organizada y que además puede ser leída y escrita pues aprovechando bibliotecas generales de programación, y esto pues facilita muchos desarrollos porque no hay que hacer desarrollos completos específicos para manejar este tipo de archivos, sino que se pueden usar soluciones genéricas. Este es el que pretende ser un estándar de uso común. Si bien es cierto, hasta la fecha no parece que tenga una gran extensión. Es más común quizás encontrar soluciones particulares un poco más simples. No obstante, ahí está y en algunos casos se está usando. Pero en algunos casos, pues merece la pena irse a soluciones más simples, que son fácilmente manejables, son necesarias muy pocas líneas de código para poder leer un archivo de texto como el que vemos en esos recuadros en color verde. Y bueno, pues luego ya podrían tener una representación de otro modo según el software que se vaya a usar, pero la forma de almacenarla pues es muy simple. Y a lo mejor para estructuras sencillas como son estas tablas, pues puede ser una solución recomendable. Y por supuesto, se puede también definir un XML igualmente sencillo para almacenar información con una estructura también simple. Cuando ya empecemos a hablar de estructuras de información un poco más complejas, pues igual conviene irse a otras soluciones. Y en un caso extremo, pues a lo mejor ya conviene pensar en bases de datos, sobre las cuales pues dedicaré también un vídeo para tratar sobre ellas. Y bueno, pues en el mundo de la hidrología y la meteorología, pues tenemos muchas instituciones mundiales, en muchos casos, o programas que, bueno, pues tratan sobre el tema de la difusión y el intercambio de datos. Aquí hay alguna lista, posiblemente falten algunas, pero bueno, ya podemos ver pues que fácilmente surgen muchas iniciativas o acciones relacionadas con estas cuestiones.